星の下で砂漠の中で時は流れたでも私はここに風と共に戻り声を届ける光が輝き世界が待っているそれぞれの隅に新しい夢がある後ろに置いた笑い声と抱擁今日は大胆な夢の響き帰って Capítulo 8, aquí no pasan mierdas. Salí de una fiesta más feliz que un elefante, dejando a Lute disfrutando de los brazos de una vieja amiga. Supongo que todo este viaje a ese restaurante fue en realidad el intento de Lute de convencerme de hacer un trío con Hatshepsut. Parecía demasiado satisfecha consigo misma. Como si yo tuviera algo en contra. Y la propia Hatshepsut, obviamente, sentía cierto entusiasmo por tener una tercera rueda en su dormitorio. Algo me dice que esta pareja ya había hecho algo así. Lo tenían todo demasiado bien planeado. En general, mi motivación para salvar este mundo de un gran desastre había llegado al límite y no iba a decaer pronto. Sin embargo, ahora mismo este mundo no necesitaba ser salvado, al menos no con tanta urgencia como para dejarlo todo y correr a algún sitio, así que me fui a casa. Bien, repasemos la situación. Dios básicamente me dio la autoridad para hacer cualquier tontería con respecto a la cuestión infernal. Es decir, ¿de qué otra manera podemos interpretar sus palabras sobre dejarle todos los problemas del infierno a Adán y no molestarlo, aunque parezca que comete alguna herejía? Bueno, ahora ya no puedo molestarme y simplemente quemar todo el infierno con napalm sagrado, y los serafines me dirán como mucho. Uf, es malo ser así, qué vergüenza, pero bueno, nos lo tragaremos, porque la voluntad de Dios es absoluta para ellos, y si Dios dijo que puedo hacer cualquier tontería, entonces esta tontería le agrada, está bien, así debe ser. Pero sospecho que Dios probablemente me preguntará sobre mis acciones más tarde. Y algo me dice que no quiere verme quemando el infierno con napalm. Probablemente sus instrucciones para mí. Arregla. Ayuda. Guía por el camino correcto. Haz lo que tengas que hacer. ¿Ves aquí al menos un indicio de algo como simplemente mata a todos los malvados? Bueno, si realmente quieres, por supuesto, puedes interpretar estas palabras de tal manera que debo ayudar a resolver el problema del infierno radicalmente, pase lo que pase, pero yo, a diferencia de mi yo pasado, no estoy obsesionado con la violencia y puedo leer un contexto. Y un contexto es tal que necesito de alguna manera guiar a los pecadores hacia un camino de salvación. Pero primero, tenemos que resolver el problema que creé sin darme cuenta. Devolver un maldito acero, sí. Y, en principio, el plan de devolución ya está listo, y es poco probable que tenga que ajustarlo demasiado. Justo después surgirá otro problema. Imaginen. Estamos saqueando todos los grandes alijos de acero, los expropiamos con éxito y nos vamos volando. Y entonces los pecadores supervivientes, al enterarse de nuestra operación especial, pensarán. ¿Por qué demonios querrían los ángeles devolver su acero, que solían tirar como basura? Y aunque los personajes de la serie se mostraron como francamente estúpidos, no tanto como para que nadie pudiera adivinar que esto no sucedió sin razón, y al menos alguien se dará cuenta de que el acero angélico también puede ser peligroso para los ángeles. Y el problema es que, aunque logremos privar a estos bastardos de la mayoría de sus armas, algunas seguirán circulando en manos de los pecadores, y físicamente no podremos arrebatarles todas. Así que, aunque los pecadores no tengan fuerzas para una sublevación a gran escala, quienes aún tengan armas empezarán a usarlas contra mis chicas de todos modos, como diciendo, ya que voy a morir de todas formas, al menos me llevaré a estas zorras. En principio, este problema se puede mitigar con una armadura mejorada, supongo, pero aún así podría empezar a sufrir pérdidas que me gustaría evitar. Es una lástima, claro, que no pueda simplemente hacer desaparecer todo el acero del infierno, pero, por desgracia, no debería contar con un milagro. Espera un segundo y... ¿Por qué no puedo contar con un milagro cuando tengo al consejo de serafines aquí a mi lado, y yo mismo soy, después de todo, un arcángel?
Los serafines, claro, no son omnipotentes, sobre todo después de la caída, pero siguen siendo los arquitectos del universo, y este no es solo un título pomposo y ostentoso, así que no pueden hacer nada al respecto. Esto es y por lo menos, un pensamiento interesante que debería discutir con Serai. Pero bueno, dejemos este problema y pasemos al más urgente. La expiación, o rehabilitación, o redención, o como sea que se llame, es lo mismo. Y sinceramente, no entiendo nada de esto. Empezando por la banal pregunta de cómo demonios pueden expiar los pecadores, y terminando con la cuestión de organizar este proceso desde un punto de vista puramente técnico. ¿En serio, qué se supone que debo hacer exactamente? Bueno, digamos que contacto a Charlie, la ayudo a construir su hotel Y. ¿Y luego qué? ¿Dejarle todo a Charlie, quien empezará a organizar las matinés de sus hijos y demás tonterías allí? Bueno, disculpen, pero por la serie, me dio la impresión de que Sir Pentious ascendió no gracias a Charlie, sino a pesar de ella. Bueno, vale, exagero un poco, pero quiero decir un poco. Si Charlie no le hubiera demostrado a Pentious que realmente se preocupaba por él y que estaba dispuesta a perdonarlo por tenderle una trampa con tal de que se encaminara hacia la redención, apuesto a que ni siquiera habría intentado seguir haciendo todo esto. Y bueno, y punto, su papel en su redención termina aquí. No, en serio, ¿qué más hacía? Obras de teatro incómodas para preescolares con retraso mental, ejercicios de confianza mal ejecutados, y griega. Eso es todo. No, hubo algo más durante 6 meses, pero todo se fue por las nubes. En resumen, sigo estando un poco dispuesto a creer en el deseo de Charlie de ayudar de alguna manera a los pecadores, aunque nunca nos explicaron por qué demonios tenía ese deseo, pero bueno, atribuyámoslo a la sangre angelical que corre por sus venas, que ni su origen corrupto ni la influencia del infierno pudieron suprimir. Pero en cuanto a su capacidad para brindarles ayuda real en el camino a la redención, no. No lo creo. Mátenme, pero no creo que un asesino o, no sé, un estafador malicioso pueda ser redimido con solo unas canciones estúpidas y ejercicios de confianza realizados de forma tonta. Lo que significa que nosotros, o, mejor dicho, yo, tenemos que tomar el control de ese proceso. Y volvemos a la pregunta ¿cómo? Aquí está, puramente específico, ¿qué deberían hacer los pecadores para redimirse? ¿Suplicar perdón al Señor? Bueno, esa es una opción, por supuesto, pero me parece que no es suficiente. ¿Expiar sus pecados? Bueno, en principio, también es una opción, pero de nuevo, ¿cómo? Digamos que una persona terminó en el infierno por asesinato, ¿debería pedir perdón a quien mató y recibirlo? Ah, y. En realidad, esto puede no ser una idea tan descabellada, considerando que aquí tenemos una vida después de la muerte, y es bastante realista organizar un encuentro entre un asesino muerto y su víctima. Digamos que organizamos este encuentro, digamos que el asesino pudo recibir el perdón de una víctima, y no solo con palabras, sino con hechos que demuestran que está arrepentido. Y. ¿Funcionará? ¿Y cómo puede demostrar que se arrepiente? O, por ejemplo, un estafador que arruinó la vida de un grupo de personas con su engaño, y éstas siguen vivas. Si de alguna manera las compensa por el daño que causó y lo perdonan, ¿será suficiente para la expiación? O, por ejemplo, un ladrón compensa de alguna manera el daño a quienes robó, aunque esto no es tan diferente en esencia. Otro problema es que en mi vida pasada fui ateo. Sí, un ateo con cuerpo de arcángel, qué broma. Bueno, a juzgar por el hecho de que terminé en un mundo nuevo y extraño, no había Dios en el mío después de todo. O sí lo hay, y en realidad terminé en el purgatorio, simplemente no lo entiendo. En milímetros, entonces mi purgatorio es un poco raro. Bueno, aunque de verdad esté en el purgatorio, no cambia nada para mí, solo tengo que seguir haciendo lo correcto, y entonces quizás me dejen entrar al cielo de verdad. Después de todo, el purgatorio no es el infierno, tiene que haber una salida. Bueno, yo era ateo, es decir, una persona laica, y, por lo tanto, conocía el cristianismo muy superficialmente. No sé nada de rituales. De la oración solo sé el Padre Nuestro y el Ángel de la Guarda. De la Biblia solo sé que está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, y, bueno, algunas otras cosillas. Y lo curioso es que el propio Adán sabía aún menos de todo esto que yo. Antes de dejarlo en la tierra pecadora, los serafines le dieron las mínimas instrucciones, que se resumían en seguir sirviendo al bien y a la luz. Y así sirvió, según su leal saber y entender.
Gobernó, juzgó a los demás, distribuyó bienes materiales, hizo planes para el futuro, hizo lo que pudo para que sus descendientes tuvieran un mañana un poco mejor que el de ayer. En general, era una persona correcta que, aunque a veces se excedía y cometía algunos errores, cuidaba de los demás lo mejor que podía, por lo que, al parecer, entró en el cielo. Y no tenía instrucciones claras como reza al Señor todos los días por la salvación de tu alma o comulga una vez al mes porque así es como debe ser. De hecho, más tarde él mismo escribió instrucciones para sus descendientes, cuando se le ocurrió el concepto de la escritura. Lo más gracioso es que, en este universo, él mismo compuso los famosos 10 mandamientos, solo que eran algo diferentes a lo que recordaba de mi vida pasada. De hecho, eran las primeras leyes terrenales, en las que Adán simplemente les decía a sus descendientes lo que no debían hacer y por qué los castigaría. Todos estos rituales, sacramentos y escrituras aparecieron mucho después del éxodo del Edén, sin la participación activa de Adán, quien los veía como una especie de entretenimiento. Por ejemplo, vio cómo sus descendientes rezaban al cielo y pensó, bueno, parece inofensivo, así que sigan haciéndolo, y lo acertó. O, por ejemplo, sugirieron celebrar algún evento exitoso y agradecer al cielo por ello, y él dijo, vale, ¿por qué no? Y cuando terminó la fiesta, dijo, qué bien lo pasamos. Y esas canciones sobre ángeles estaban buenas, tendremos que repetirlas alguna vez. Pues bien, así lo hicieron, pero parece que si el propio Adán percibió todo esto simplemente como una fiesta divertida, entonces sus descendientes vieron algún significado sagrado en todo esto, con todo lo que ello conlleva. La cuestión es que el propio Adán, en sus 930 años de vida, sí, imagínate, él y las primeras generaciones de sus hijos vivieron muchísimo tiempo, no compuso ningún ritual ni le interesaban especialmente las ideas de sus descendientes al respecto. Y después de su muerte, nunca le interesaron especialmente las tradiciones religiosas, porque ¿y para qué demonios necesitaba todas esas confesiones, comuniones y demás porquerías si ya había muerto y estaba en el cielo? Bueno, al menos puedo llegar a la conclusión clara de que todo este oropel religioso en sí mismo no es necesario para la ascensión. Como mucho, es solo una muleta que impide que la gente caiga. Y también tengo los 10 mandamientos de Adán, por los que él mismo vivió y obligó a otros a vivir, y esto ya es algo de lo que puedo alejarme. Bueno, mira, todas estas largas reflexiones no son inútiles, me llevan a alguna parte. Y me llevaron al edificio donde tengo mi oficina y, recientemente, el punto de observación de Lilith. Bueno, en realidad solo pasaba por allí, pero como estoy cerca y entré y pronto me encontré en una habitación espaciosa donde un par de centinelas que había designado estaban tristemente tirando de sus correajes de trabajo, y mi aparición los animó de inmediato. Esta es una zona restringida. Espera, Adam. Los ojos del centinela se abrieron de par en par. Espera, ¿es una Banshee? ¿Qué encuentro? Nuestros caminos nunca se han cruzado. Sí, soy yo. Tranquilas, chicas. Le hice un gesto con la mano después de que se enderezaron. ¿Es tu turno ahora, Banshee? Verónica le pidió tiempo libre a la teniente. Uno de sus familiares cumplía años o algo así, así que me asignaron a mí, explicó la situación, visiblemente insatisfecha con su nombramiento. Espera, ¿cómo sabes que ya no me toca a mí? ¿Cómo es que cómo? ¿Quién crees que hizo el horario de turnos? El teniente, admitió Banshee con incertidumbre. Bueno, claro, no hago nada más que traerlos a todos aquí, refunfuñé con cierta irritación, porque, en serio, ni siquiera Adam el pasado descuidaba sus deberes, aunque podría haberle delegado algunos, no todos a la vez. A su ayudante, pero para eso necesitaba ayudantes. ¿De dónde viene tanto escepticismo sobre mi idoneidad profesional? Mi perdón, dijo ella con incertidumbre. Bueno, dejemos ese tema. Lo descarté con un gesto. Bueno, ahora dime, ¿qué hace mi ex ahí? Volví la vista hacia el orbe de observación y vi que estaba sentada en una oficina contándole algo a un tipo calvo que asentía constantemente como un tonto. Sí, por cierto, nos preguntábamos si deberíamos contactarte o no. En fin, Lilith acudió a la policía local y, según entendemos, quiere que le expidan una identificación ciudadana. Y también parece estar usando algún tipo de hechizo con este pobre tipo. Por supuesto, señorita Lilith. Atenderemos su solicitud con urgencia. El funcionario asintió con una amplia sonrisa y un tenue brillo púrpura en sus ojos. Regrese en 3 días, para entonces.
Oh, no, no, no lo entiendes, interrumpió Lilith al hombre suave pero insistentemente. Necesito estos documentos hoy, preferiblemente ahora mismo. Claro, entiendo que no es un proceso sencillo, pero puedo agilizarlo si me dejas hablar con las personas adecuadas. Sí, definitivamente lo hechizó y ahora intenta legitimarse en el mundo humano a través de él. Dije lo obvio. Entonces, ¿deberíamos hacer algo? Sigue vigilando y avísame cuando termine. Si no rompe el hechizo después de recibir sus papeles, intervendremos. ¿Está seguro, señor? Preguntó el segundo exorcista. Mónica, supongo. En el mundo de las personas, sin un papel eres un bicho, pero con un papel eres una persona. Repetí un viejo proverbio. Así que deja que consiga sus papeles en lugar de que ande de un lado para otro sin ellos y cause problemas por falta de ellos. Como usted diga, señor, respondió Mónica, aunque estaba claro que ella, al igual que Bangie, no estaba encantada con mis instrucciones. No me mires así, a mí tampoco me gusta esta situación. Hice una mueca. Pero tenemos la típica elección entre dos males, así que, ¿hizo algo más? Ese momento, había pasado el tiempo en la playa, nadando, tomando el sol y cenando en las colinas cercanas, después de lo cual Emi se retiró a descansar en su maleta. Ah, así que es más grande por dentro que por fuera. Tendré que hacerme uno. Así que no hizo nada sospechoso. Bueno, salvo eso. Asentí con la cabeza hacia Orb, donde un oficial había llevado a Lilith a unas instalaciones internas y ella ya estaba cortejando a algún oficial de pasaportes mayor o quien fuera. No, estuvo en la playa la mayor parte del tiempo, y solo ahora decidió salir con la gente. Lo primero que hizo fue buscar documentos. ¿Cómo sabe dónde conseguir los papeles que necesita? Probablemente lo leí en internet. Me encogí de hombros. ¿Sabe siquiera qué es internet? Bueno, o sea, parece que tienen smartphones allá abajo, así que probablemente sí. Me encogí de hombros de nuevo. Claro, no es cierto que los dispositivos del infierno sean compatibles con la infraestructura terrestre, pero, por otro lado, los pecadores que los desarrollaron vivieron y trabajaron en la Tierra, así que lo más probable es que simplemente reutilizaran soluciones técnicas que usaron en su vida mortal. Bien, ahora dime, ¿cómo te va en la otra vida? ¿Todo es normal? Bueno, sí, me va genial, aunque un poco aburrida. ¿Qué ganas tengo de ir a Dawn? Dijo Mónica. No olvides que vamos allá abajo a trabajar, no a divertirnos, la reprendí con dulzura. ¿Y tú, Bangie? Estoy perfectamente bien. Respondió ella, en un tono gay bueno, no exactamente antipático, pero claramente quería que la dejara en paz. ¿Estás segura? No recuerdo que fueras invitada frecuente a reuniones con otras chicas. ¿Te ofendí de alguna manera? Si es así, perdóname, patán, a veces me dejo llevar. Tumi pareció un poco sorprendida por mis palabras. ¿Permiso para hablar abiertamente? La última vez que lo revisé, no parecía que tuviéramos ningún castigo por la honestidad, así que se nos concedió el permiso. No me gustas. Bueno, eso es más o menos lo que pensaba. ¿Podrías darme más detalles? No me gusta la forma en que trata a las mujeres, señor. O tal vez solo estás celoso de que Viga sea tan popular entre las chicas. Intervino el segundo exorcista en la habitación. Vete a la mierda, Mónica, respondió Bangie, mostrando el dedo medio. Es que no me gusta ver a otros tan ansiosos por sentarse sobre la polla de una persona tan desagradable. Se notaba que tenía una expresión más fuerte en la lengua, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. ¿Eso es todo? Bueno, lo admito, puedo ser un completo imbécil, pero no lo suficiente como para llamarme cerdo sucio o vil violador. ¿O te recuerdo a alguien en particular? Se podría decir que sí. Juntó las manos y miró hacia otro lado. ¿Tuviste problemas con tu marido cuando estabas viva? Intervino Mónica de nuevo, solo que esta vez había un dejo de simpatía en su voz. Nunca tuve marido. Y, en fin, ¿podemos cerrar este tema? Dudo que puedas siquiera entenderme. Bueno, ¿por qué no? He visto muchísimas cosas horribles en toda mi larga existencia. Probablemente solo Lilith y el maldito Lucifer han visto más que yo. He visto de todo, desde violencia doméstica banal hasta genocidios. Sea lo que sea que hayas pasado en tu vida mortal, dudo mucho que haya habido algo de lo que no haya oído hablar. Sin embargo, si no quieres que husmeemos en tu alma, no. Y entonces no lo haremos. ¿Verdad, Mónica? Todavía me pregunto cuál es su problema.
Siempre se comporta como si estuviera por encima de nosotros, y es, ya sabes, bastante molesto. ¿De verdad es tan difícil de entender que simplemente no quiero hablar del tamaño del pene de nuestro general? Baghie casi gruñó. Espera, ¿de verdad no haces nada más que hablar de mi dispositivo en tu tiempo libre? Claro que es un tema interesante, pero, levanté las manos. Bueno, digamos que es el tema de conversación más frecuente, dijo Mónica con una sonrisa de disculpa. No tenemos muchos temas de conversación. Rara vez ocurre algo realmente interesante en el cielo que se pueda comentar. ¿Y qué hay de las noticias de la Tierra? Y las noticias de la Tierra son bastante deprimentes, para ser sincero. Siempre hay alguna guerra, una epidemia o alguna otra crisis global. No hace mucho, las discusiones sobre programas de televisión y películas de allí eran populares, pero en los últimos años se ha producido tanta basura en la Tierra que dan ganas de vomitar. Bueno, es comprensible. De acuerdo, manténme al tanto de lo que ocurre y, si ocurre algo, llámame de inmediato, pero no vayas a ver a Lilith bajo ninguna circunstancia. Te aplastará como a una mosca y tendré que llorar tu pérdida después. Sí, señor. Me saludaron las chicas. Vale, creo que lo he dicho todo. Volví a mirar el orbe, donde Lilith ya había convencido a todo el personal de que su caso debía resolverse ya y ahora esperaba a que imprimieran y plastificaran su tarjeta de identificación. Joder, con ese poder podría apoderarse del mundo mortal si quisiera. Esperemos que le importe un comino dominar el mundo, porque organizar un enfrentamiento con ella en la Tierra no es Feng Shui. Ah, y Baghie. Si algo te preocupa, creo que tus compañeras de armas no se negarán a escucharte. No me ofrezco a escucharte, pero si hay algún problema, ven a verme y pensaremos en algo. Yo y gracias por sus amables palabras, señor. Respondió con incertidumbre la supuesta novia de la princesa del infierno. Sí, eso es todo. Espero que no se aburran mucho. Adiós. Y dejé a los dos oficiales de guardia para que siguieran viendo las aventuras de Lilith en la Tierra. No esperaba encontrarme con Baghie así, pero supongo que es lo mejor. Es una chica muy buena, una de las exorcistas más entusiastas y productivas, y no querría que cayera. Además, es muy retraída y rara vez aparece en nuestras fiestas, si no me falla la memoria, y supongo que esa podría ser una de las razones por las que Lute la dejó lisiada sin juicio ni investigación por alguna tontería. En serio, no tenemos ningún castigo formal por la misericordia hacia los pecadores, ninguno. Vaya, Adam, imbécil, no eras tan moralmente fuerte, ¿por qué demonios permitiste y aprobaste esto? Ah, sí, me estoy preguntando y joder. ¿Cuándo logré fusionarme completamente con la personalidad de Adam y ahora percibirlo como yo mismo? Vaya, carajo. Así debería ser. ¿Se suponía que debía convertirme literalmente en Adam? ¿Era este el plan del Todopoderoso? ¿Reemplazar a un artista defectuoso por uno más competente? O, mejor dicho, arreglarlo, hacerlo mejor. Y a la mierda. Mi vida pasada terminó, y de todas formas no recuerdo nada de ella, y en esta tengo una misión de Dios mismo. ¿Qué más necesito? Bueno, quizá unas instrucciones un poco más detalladas sobre cómo actuar y proceder, pero bueno, puedo con ello. Probablemente. Recuerdo que en mi vida pasada decían que Dios no le da a nadie pruebas que no pueda superar. Ojalá sea cierto en esta vida. Cuando hace 3 días Lute la llamó justo cuando ya se había acostado y le dijo que se fuera a un campo de entrenamiento, Baghie no estaba muy contenta, pero guardó silencio. Si la llamaban, algo había pasado. Resultó que no había pasado, pero podría haber pasado. Adam iba a negociar la paz con Lilith, y se suponía que debían apoyarlo. Esto no le hizo mucha gracia, porque, al fin y al cabo, no quería meterse con la reina del infierno, y no dudó ni un segundo de que tendría que hacerlo. ¿En serio, Adam, y una misión diplomática con Lilith? ¿Están los serafines completamente locos? ¿O solo necesitan un pretexto plausible para iniciar oficialmente una guerra y, al mismo tiempo, deshacerse de Adam a escondidas para que nadie tenga preguntas? Bueno, vale, se apresuró un poco a deshacerse de Adam, pero aún así, ¿por qué demonios lo enviaron a él precisamente? Nadie dudaba de que fracasaría en estas negociaciones, excepto, quizás, esa Serafín, pero ella no estaba segura de eso. Y por eso su sorpresa fue mayor, como la de todos, cuando él negoció con éxito la paz con la maldita Lilith, aunque por un precio exorbitante. Pero la dama Serafín aprobó el acuerdo, aunque con evidente reticencia, ¿y quién era ella para discutir con ella? Aunque lo que vio en esta esfera fue inesperado.
Normalmente, Adam se comportaba con frivolidad y desafío, pero aquí era como si lo hubieran reemplazado. Bueno, o simplemente supo comportarse con más o menos seriedad todo este tiempo, pero antes de esto simplemente le importaba un bledo, y luego, cuando la amenaza de guerra con el infierno se cernía sobre él, de repente sí le importó. Sí, parece correcto. Y entonces resultó que alguien tenía que cuidar a Lilith mientras estaba en la Tierra. Y, por pura casualidad, Verónica pidió cubrirla, y Valgie no pudo negarse porque le debía un favor. No es que tuviera planes, pero no quería quedarse de guardia. Por suerte, le tocó a Mónica como compañera, y a ella no le gustaba mucho hablar, así que el turno prometía ser más o menos llevadero. Y entonces fue testigo del preciso momento en el que Lilith y Adam pisaron la tierra y cómo se reconciliaron. Mierda, y susurró Mónica, grabando a la vez lo que pasaba con su móvil. Otros se asustarán cuando se enteren. ¿Seguro que quieres contarle esto a alguien? Seguramente Adam no estará contento. Comentó Baggie, aunque estaba tan asustada como Mónica por lo que estaba pasando. ¿Qué me hará? ¿Expulsarme de exorcistas? Bueno, eso es improbable. Lo más probable es que me encierre en su habitación y empiece a castigarme. Lo cual solo te haría feliz. Baggie puso los ojos en blanco. Bueno, depende de cuál sea el castigo, dijo su interlocutor encogiéndose de hombros. Entonces Adam finalmente se fue, y Mónica envió el vídeo que había grabado al chat privado de los exorcistas, el que no tenía a Adam, y las reacciones no tardaron en llegar. La situación se acaloró aún más al anochecer, cuando Lute finalmente apareció, bombardeada con mensajes preguntándole qué pensaba al respecto, y ella respondió escribiendo: que le den a esa zorra, solo lo pasé bien con Viga, me importan un bledo sus ex. Al parecer este se convirtió en el motivo de la fiesta. Y de repente apareció el mismísimo Grana, aparentemente sin enterarse aún de todo el alboroto, y primero le preguntó qué estaba haciendo su ex, y luego empezó a preguntarle sin ningún motivo. E incluso se disculpó por su comportamiento pasado. No es que realmente hiciera nada por lo que debiera disculparse, pero, aún así era raro. ¿Soy la única que piensa que Viga no se parece a él mismo? Le preguntó Mónica. No estoy sola. Baggie se vio obligada a aceptar. ¿Crees que es por la primera perra? Su interlocutora sintió hacia la esfera. Lilith ya había recibido los documentos y ahora estaba pagando la tasa estatal. ¿No debería pagar primero la tasa y luego solicitar los documentos? ¿Por qué si no? La verdad es que nunca pensé que se volvería ni un poquito más serio, y de repente se convirtió en un adulto responsable. Un milagro, nada menos. Bueno, Grana no solo es el primer hombre, sino también el primer rey de la humanidad. Vivió y gobernó durante casi 1000 años, así que quizás se merezca un poco de tranquilidad. Comentó Mónica. Bueno, supongo que sí. Se encogió de hombros con incertidumbre. Adam nunca le había parecido un anciano sabio, así que era fácil olvidar que no era un simple libertino y mujeriego. Quizás lo habían nombrado general del ejército celestial por alguna razón. Bien, ya que se ha ido, adelante, dilo todo. ¿Qué tienes contra él? ¿O contra los hombres, si vamos al caso? Eso no es asunto tuyo. Espetó Baggie. Oh, todo era malo con ellos cuando estabas viva, ¿no? Mónica la miró con simpatía. Te lo dije, no es asunto tuyo. ¿Por qué me molestas? Se alejó de su interlocutor. Bueno, sabes, creo que Adam tiene razón. Evitas con diligencia juntarte con los demás. Y creo que eres el único así en todo nuestro pequeño ejército. Antes pensaba que te estabas volviendo arrogante por la cantidad de demonios que has matado, pero ahora me parece que ese no es el problema. En serio, Beck, si incluso Adam se dio cuenta de que algo anda mal, entonces sí que tienes problemas. ¿A ti siquiera te importa? Bueno, o sea, estamos en el cielo, ¿no? Se supone que aquí todos somos felices, y si alguien no lo es un error que debe corregirse. Y como tú y yo somos colegas, estoy dispuesto a escucharte. Aprendí en la vida que reconocer un problema es el primer paso para resolverlo. Aunque el problema esté en mí. Volvió la cabeza hacia su interlocutor. ¡Ay, qué mal estás! Mónica se levantó de su asiento y se acercó a ella, poniéndole las manos en los hombros e inclinándose sobre ella. Chica, puede que no te hayas dado cuenta, pero has llegado al cielo. Lo que hayas hecho en la vida no fue suficiente para bajarte. Eso no hace que mis pecados sean menos vergonzosos. Respondió Baggie con voz ligeramente temblorosa.
Dios te ha perdonado tus pecados, amigo mío, y aquí nadie te juzgará por ellos. Entonces, ¿a quién mataste en vida? Y mi chulo. Admitió Baggie casi en un susurro. Y hoy así que eso se trata y entonces, ¿vendías tu cuerpo? No porque haya tenido una buena vida. Exclamó Baggie, soltándose del agarre de Mónica. Maldita sea, me he liado. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a reír de mí? Reírse. ¿Por qué debería reírme de mi colega de la tienda? Respondió Mónica con seriedad. ¿Qué? Baggie abrió mucho los ojos. Espera, ¿te refieres a ti? ¿Fui prostituta por dinero en vida? Ah, sí. El exorcista sonrió con tristeza. De hecho, somos bastantes, mariposas nocturnas, aquí en el cielo. Al parecer, la prostitución no es un pecado tan grave que no pueda ser expiado. Por ejemplo, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, me alisté en el ejército como enfermera y ayudé a salvar vidas. Un día, el enemigo se acercó a nuestro hospital, tuve que defenderlo y morí con un fusil en la mano. Así que no eres la única entre nosotros que tuvo una vida dudosa, pero aquí estamos, defendiendo el cielo de un posible alzamiento de pecadores del infierno. Vaya, estoy yo y no pensé que Ibargie quedó atónita ante el descubrimiento inesperado. ¿Pensabas que las prostitutas no tenían cabida aquí? Insistió Mónica, a lo que Baggie asintió. Lo entiendo, yo también lo pensé por un tiempo. Pero entonces, igual que tú, me encontré por casualidad con otra prostituta, a quien había conocido en vida, y me di cuenta de que no fue un error, que estaba realmente perdonada. Y tú también fuiste perdonada, hermana mía. No te avergüences de tus pecados, siéntete orgullosa de haberlos superado. Baggie ni siquiera se dio cuenta de cómo sus piernas cedieron, pero Mónica estaba allí para atraparla y abrazarla. ¿Fuiste monja en algún momento? Dijo con una risa débil. Bueno, el hospital donde morí estaba adjunto a un monasterio, así que aprendí algunas cosas allí, dijo la ex enfermera, un poco avergonzada, sin olvidar acariciar la cabeza de Baggie. Había tenido episodios similares en su vida, así que tenía una idea aproximada de cómo comportarse en tales situaciones, aunque hubiera preferido que nunca hubiera ocurrido. Luego te presentaré a mis amigas, que también eran prostitutas. Tuvieron los mismos problemas para aceptarse a sí mismas. Un par de ellas, por cierto, también son exorcistas. ¿De verdad? ¡Qué sorpresa! Baggie hundió la cara en el hombro de Mónica, intentando contener las repentinas ganas de llorar. Era una tarea difícil. Sí, claro. Ahora dime cómo expiaste tus pecados. Definitivamente no te has abierto de piernas toda la vida, ¿verdad? Ah, eso, bueno, un día, después de una noche particularmente fea, aparecieron camiones cargados de fusiles y balas en las calles de mi pueblo, y algunos empezaron a repartirlos gratis, diciendo: es hora de tomar las riendas de su vida. Tomen estas armas y maten a quienes los oprimen. Se referían al gobierno de Franco, por supuesto, pero en aquel momento me lo tomé al pie de la letra. ¿El gobierno de Franco? Espera, ¿te refieres ahí? Sí, fue en pleno comienzo de la Revolución Española. Mientras tanto, Baggie se sentó suavemente de nuevo en la silla, y Mónica se acomodó a su lado. Bueno, en fin, como me dieron una pistola, la cogí, fui a un burdel y disparé a mi proxeneta y a sus idiotas. Solo entonces recordé que no tenía otro sitio a donde ir. En aquella época, si eras prostituta, además del burdel, tu camino era o bien un hospicio o bien un albergue para prostitutas. Y ambas opciones eran tales que la soga parecía más atractiva para muchas de las que ya no podían trabajar por edad o salud. Por supuesto, ninguna de las dos opciones me convenía, así que volví con esas buenas personas que me dieron una pistola gratis y les pregunté si tenían algún trabajo. Dios mío, sí que tenían trabajo, ¿y qué clase de trabajo? Y luego comenzó a contar sus aventuras en las filas de los revolucionarios españoles, desde los primeros días de la revolución y terminando con la épica toma del Palacio Real, en la que murió, llevándose consigo a ese bastardo de Mussolini. Mientras tanto, Lilith había conseguido alquilar una suite real en un hotel de 5 estrellas y ahora disfrutaba de una cena. Por muy buena que fuera su cocina real, seguía perdiendo ante las delicias terrenales. Capítulo 9, charla sobre planes.
Poco después de dejar a Baggie y Mónica, me llamaron, sí, resulta que tengo móvil, e incluso está sincronizado con mi casco de exorcista, y me informaron que Lilith había dejado solos a los desafortunados trabajadores de la pluma y la fotocopiadora, aparentemente les había quitado el hechizo y ahora se dignaba a comer marisco y otras delicias en un hotel de lujo. Bueno, gracias a Dios, no tenía ganas de irme a arreglar las cosas con ella. No tenía absolutamente nada que hacer. Todos mis asuntos debían terminar mañana, así que no se me ocurrió nada mejor que irme a casa de dormir. Para Ángels, el sueño, como todas las demás necesidades de la vida, era más una convención que una necesidad real, hasta el punto de que durante la guerra apenas dormí y me fue bien. Pero aún así, Ángels después de dormir se siente más animado, así que no rechacé unas horas de descanso mientras aún tenía la oportunidad. La noche transcurrió tranquilamente, pero temprano en la mañana, cuando apenas comenzaba a amanecer en el cielo, me despertó de repente la voz de Será. Adán, lamento perturbar tu paz, pero quiero que vengas a verme lo antes posible. Siempre he sido una persona que se despierta rápido, así que cuando me di cuenta de que algo andaba mal, inmediatamente salté de la cama, chasqueé los dedos para ponerme mi uniforme, maldita sea, la magia manda. Y dije al aire. Estoy listo. Ahora y. Me teletransportaron a un salón espacioso, que me costó reconocer al instante. Había mucha gente en él. Entonces, ¿qué vemos? Será, con una sonrisa temblorosa, ojos húmedos y un pañuelo en las manos, y un grupo de almas ascendidas completamente desconocidas para mí, todas nerviosas y, al parecer, recelosas de mí. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ayer hablamos, entre otras cosas, de la posibilidad de que algunos pecadores ya hayan expiado sus pecados y hayan acabado aquí. Espera, ¿quieres decir? ¿Son estos quienes creo que son? Sí, Adán, estos son los que lograron redimirse, dijo Será con un sorbo, a punto de estallar en lágrimas en cualquier momento, ya fuera de alegría o de arrepentimiento. No tengan miedo, no corren peligro. Dirigió esto último a las almas reunidas, que claramente estaban pensando en irse antes de que este tipo aterrador decidiera cortarlas en pedazos. De verdad, hijos míos. Ya que están aquí, significa que Dios los ha perdonado y no tengo nada que castigarlos. De inmediato les di algo tranquilizador. Pareció funcionar. ¿Cómo los encontraron tan rápido? Consulté la lista de los que pueden entrar al paraíso en nuestras bases de datos. ¿Qué lista? Ah, sí. El mismo libro que usa San Pedro para comprobar si la gente puede cruzar las puertas. La verdad es que lo había olvidado por completo. ¿Cuánto? Pregunté lo que más me apremiaba. 173 almas. Y vaya, eso es y muy poco, en realidad, para 10.000 años. No pude ocultar mi decepción. A lo largo de estos milenios, no han muerto ni millones, sino miles de millones de personas, e incluso si la mitad condicionalmente llegó al cielo, de los miles de millones restantes, resulta que ni siquiera una fracción del 1% logró encontrar la expiación. ¿Por qué demonios hay tan pocos? No importa cuán pocos sean, lo que importa es que existan. Objetó Será, secándose las lágrimas. Perdona mi apariencia inapropiada, es solo que y se nos pasó por alto algo tan importante otra vez y por favor, perdónanos por todos los problemas que tuviste que soportar aquí y... No tiene por qué disculparse, señorita, dijo uno de los redimidos, que parecía una oveja antropomórfica gris oscura. Si hubiéramos tenido los problemas que tenemos aquí, quizá no habría acabado en el infierno. Sí, Será, lo que sea que hayan pasado aquí, dudo mucho que haya sido peor que lo que vivieron en vida, y mucho menos en el infierno. Le di una palmadita en la mano, y pareció tranquilizarla un poco. Escúchenme. Hasta hace poco creíamos que los pecadores en el infierno no podían expiar sus pecados, pero recientemente el Señor nos dio una señal de que sí pueden hacerlo y encontrar su gracia. Bueno, técnicamente no es cierto, pero no entremos en detalles. El problema es que él no explicó cómo puede suceder esto exactamente, y quizás necesitemos su ayuda para entenderlo, para poder ayudar a otros pecadores a encaminarse hacia la expiación. Espero que nos ayuden en esta tarea lo mejor que puedan. ¿Entonces no nos enviarás de vuelta al infierno? Dijo una voz insegura entre la multitud. ¿Qué? ¿Hay voluntarios? Intenté bromear. Nadie captó la broma, ni siquiera Será. Claro que no. Te dijimos. Has expiado tus pecados. Y eso significa que no tienes nada que hacer en el infierno. Así que nadie te desterrará allí, lo juro por Dios. En ese momento la gente respiró aliviada.
Al parecer, el juramento a Dios de boca del ángel fue un argumento más que convincente para ellos. Bueno, ¿qué querías exactamente de mí? No, y no estoy seguro, y digo, todos llegaron aquí sin pasar por la puerta, así que nadie los aceptó y, como resultado, no les dieron alojamiento, pero también tenemos que preguntarles cómo ascendieron exactamente y tenemos que contárselo a otros vaya, será, más despacio, por favor. Vamos, respira hondo, exhala, inhala, exhala. Estaba tan inquieta que siguió mis palabras sin rechistar. Parece que los acontecimientos de los últimos días la han desorientado tanto que está entrando en pánico sin motivo aparente. Sí, todavía me resulta extraño darme cuenta de que los primeros ángeles de este universo no son tan diferentes psicológicamente de la gente común. Es decir, en mi mundo pasado se les describía como seres incomprensibles para la mente mortal. Resolvamos todos los problemas en orden, ¿de acuerdo? Llama a los que distribuyen las viviendas, diles que hubo un error del sistema y que tenemos que solucionarlo, y mientras lo averiguan, preguntaremos a todos aquí. Luego hablaremos de todo lo demás. Sí, así es, hagámoslo. Será por fin logró recomponerse y, secándose las lágrimas que asomaban traicioneramente, se puso manos a la obra. Bueno, y yo me he involucrado desde que estoy aquí. Al fin y al cabo, estoy interesada en todo esto, o sea, me interesa saber exactamente cómo mis descendientes llegaron del infierno al cielo. Se sale un poco de mis planes de ayer, pero no importa, todavía no es urgente. Tras una breve consulta, repartimos papel y bolígrafos a los redimidos y les pedimos que describieran brevemente sus vidas. ¿Qué pecados habían cometido, cómo creían haberlos expiado y cómo habían llegado al cielo? Durante las 3 horas siguientes, Sera y yo los llamamos uno por uno, leímos lo que habían escrito y les hicimos preguntas aclaratorias. Al final de la entrevista, los entregamos a las cuidadosas manos de los querubines, ángeles peludos nacidos en el cielo, maldita sea. Y, al final, Sera y yo nos presentamos en su oficina para resumir. Y el resumen de nuestros descubrimientos me desconcertó un poco y hasta me puso nervioso. Tú también te diste cuenta, ¿verdad? ¿Ese común denominador? Le pregunté a Sera con tristeza. Es muy difícil no notarlo, ¿sabes? Respondió Sera, mirando las hojas de papel. Las 173 almas no tenían ninguna conexión entre sí, ni en vida ni después, hasta el punto de que hoy se vieron por primera vez. Y todas eran muy diferentes, tanto en sus historias de vida como en la gravedad de sus pecados. Alguien mató por celos, alguien encubrió criminales para lucrarse, alguien robó para obtener ganancias, alguien calumnió a otro y con ello arruinó su vida. Sus historias terrenales eran muy distintas, y lo único que las unía era que habían cometido algo muy malo, que con seguridad se puede llamar pecado y por el cual definitivamente merecían el infierno, aunque yo no las llamaría monstruos absolutos. En cualquier caso, ninguna de ellas alcanzó el nivel de vileza del mismo Valentino. Basándome en sus palabras, claro, pero ya que están aquí, que así sea, aplicaré la presunción de inocencia a sus palabras. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba eran las circunstancias bajo las cuales todos ascendieron. De los 173 pecadores, 98 hicieron esencialmente lo mismo que Serpentius en el programa. Por varias razones decidieron que ser unos completos cabrones no era algo bueno, incluso si estabas en el maldito infierno, encontraron buenos amigos y luego, durante una de las purgas, se sacrificaron heroicamente, distrayendo a mis chicas y dándoles a sus amigos al menos alguna oportunidad de salvar sus pellejos. De las 75 almas restantes, 34 decidieron en algún momento que, aunque estuvieran en el infierno, no significaba que no pudieran hacer el bien y lograr justicia, y que la vida en el infierno podía mejorar no solo para sí mismos, sino también para los demás. Y eso hicieron lo mejor que pudieron. Ayudando a quienes pudieron o eliminando a quienes no dejaban vivir en paz. Pero, tarde o temprano, todos se cruzaron en el camino de algún señor supremo que no estaba satisfecho con tal caridad y, como resultado, todos fueron asesinados con armas hechas de acero angelical. Otros 25 llegaron a una conclusión similar a la de los anteriores, solo que no perdieron el tiempo en nimiedades y decidieron organizar de inmediato una especie de revolución contra la tiranía de los señores supremos. Cada uno tuvo un éxito distinto, pero el resultado fue el mismo que el de los anteriores. Muerte por arma bendita. 15 almas no querían iniciar ninguna revolución, pero sí se enfrentaron a algunos señores supremos por diversas razones. Principalmente porque un amigo o familiar suyo terminó esclavizado, aunque también hubo venganza para otros. Y. Ya adivinaron cómo terminaron, ¿verdad?
Y así que resulta que de las 173 almas, solo una no fue abatida por un arma de acero sagrado. Y la única que no cayó ante el acero murió a manos mías, quemada en la llama sagrada. Dejé caer un montón de papeles sobre la mesa y me recosté en la silla que me había proporcionado Será. Al mismo tiempo, antes de su segunda muerte todavía realizaron obras dignas, que, teóricamente, pueden considerarse como expiación por sus pecados, señaló Será. Sí, es un detalle importante, pero aún así, parece que morir a causa de algo sagrado es condición obligatoria para la ascensión. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana, intentando ordenar mis pensamientos. Esto, por supuesto, explica en parte por qué durante tanto tiempo tenemos tan pocas almas redimidas. Todo el acero acaba en manos de los señores supremos, y entre ellos hay pocos que lo usen a diestro y siniestro. Pero sigo sin entender. ¿Por qué es así? Porque es necesaria la muerte, y precisamente una muerte que en otras circunstancias sería definitiva. En realidad, Adam, eso tiene cierto sentido. Dijo Será pensativa. ¿En serio? ¿Puedes ilustrarme? Oh, escuchemos lo que tiene que decir. El arquitecto del universo debería entender este asunto mucho mejor que yo. ¿Cómo puedo explicar esto con claridad? Verás, las almas necesitan una envoltura para existir plenamente. Claro que pueden existir sin ella, pero no por mucho tiempo. En la Tierra, la materia orgánica, la carne viva, sirve de envoltura para el alma. Aquí, en el cielo, dicha envoltura se forma a partir del polvo de luz, que abunda aquí. Y para mi vergüenza, no sé exactamente de qué se forman las envolturas de las almas de los pecadores, pero supongo que es del análogo local del polvo de luz, o, para ser más precisos, de la oscuridad. Creo que ya veo a dónde va esto y... El infierno, como saben, es el lugar donde el mal tiene mayor influencia en este mundo. Si el cielo es la fortaleza de la luz, no sería exagerado decir que el infierno es la fortaleza de la oscuridad. Y si algo he aprendido sobre la oscuridad a lo largo de 10.000 años, es que no le gusta soltar lo que ha caído en sus manos. Entonces quieres decir que los mismos cuerpos de los pecadores son, de hecho, sus propios grilletes que atan sus almas al infierno y no les permiten ascender, incluso si han expiado completamente sus pecados. Exactamente. En cualquier caso, esta es la hipótesis más plausible que se me ocurre. Esta noticia me hizo sentir un poco incómodo. Esto y es muy malo, la verdad. Regresé a mi silla. Resulta que al final de nuestro futuro programa de rehabilitación, sea cual sea, tendremos que cortar las cadenas de todos modos. En sí mismo, no es un gran problema, pero si lo hacemos demasiado pronto y no tenemos forma de determinar con exactitud, ni siquiera a simple vista, si el alma ha expiado sus pecados o no. Me temo que no. Mierda. No pude evitar dar un puñetazo contra el reposabrazos. Sabía que redimir a los pecadores no sería tarea fácil, pero esta condición obligatoria adicional, es demasiado. Entonces, ¿no podemos hacer algo al respecto? Bueno, si el problema es que la influencia de la oscuridad les impide ascender, ¿hay alguna manera de reducir esa influencia hasta el punto de que ella no pueda detenerlos? Me temo que no es tan sencillo y aunque no puedo asegurarlo, pero y acabo de darme cuenta de que ni yo ni el resto de mis hermanos hemos estudiado jamás el infierno y sus habitantes y... ¿Crees que si podemos estudiar a los pecadores con más detalle, tendremos más datos con los que trabajar? Es posible, sí, pero me temo que no puedo con esto sola, sin mencionar que no podemos bajar al infierno y... Oh, no hay problema. Puedo capturar a cualquier pecador de allá abajo y llevarlo a la tierra, a un lugar preparado para que puedas estudiarlo en paz. Y aquí llegamos a un tema que quería discutir contigo. ¿Y eso qué es? De todos modos, el acero sagrado necesita ser expropiado de los bastardos de abajo. Estaba pensando. ¿No podrían tú y los demás serafines realizar algún milagro para que todo el acero de allí se traslade al cielo o al menos desaparezca por completo? Esa es y una pregunta difícil, pensó Será. Después de todo, el infierno, como ya dije, es el lugar donde la influencia de la oscuridad se manifiesta con mayor fuerza en todo el universo, y, por lo tanto, nuestra influencia allí, por el contrario, es la más débil. De todas formas, yo sola no podré hacer nada. Y esto nos lleva a otra pregunta y... ¿El resto de serafines, verdad? Exactamente. Será no pudo evitar suspirar profundamente. Adam, debemos contarles todo, incluyendo exterminios. Debemos hacerlo. No discutí. Pero, recuérdame por qué mantuviste las purgas en secreto incluso para los demás serafines.
Porque y no lo entenderán. Y aunque lo entiendan, dudarán. Cielos, Adam. Yo también he dudado todos estos años, y ahora y... Ah, ese es tu principal problema, ¿no? Son todos demasiado blandos, dado que el mundo actual a menudo exige decisiones muy difíciles. No pude resistirme a darles un golpe. ¿Es realmente malo buscar soluciones más pacíficas a los problemas? Preguntó Serafín en voz baja. No, pero a veces las soluciones pacíficas simplemente no existen o son demasiado ineficaces. Pero ¿quién soy yo para juzgarte? Aquel en quien el Todopoderoso confió más que en nosotros, dijo Será con voz abatida. Y es casi cierto, resulta que el dios local prácticamente confió el destino de su mundo a una alma cualquiera, y no a sus propias creaciones. ¿No me ha exigido demasiado? ¿Y no tiene muy poca fe en sus siervos más importantes? La imagen que se pintaba en la serie era deprimente, pero esta no es la serie. ¿De verdad le va tan mal aquí que está dispuesto a confiar en quién sabe quién? No tenía una respuesta. Pero realmente no importaba. Está bien, nada de eso importa. Tenemos trabajo que hacer. Sí, sí, tienes razón, claro. Será se enderezó al instante. Está completamente destrozada, aunque, ¿de qué hablo? Le han echado encima tanta mierda de golpe que cualquiera en su lugar se habría desanimado. Pero volviendo al tema de los otros serafines, obviamente no les gustará que hayas aprobado las purgas y se lo hayas ocultado, ¿verdad? ¿Cómo reaccionarán exactamente? ¿Intentarán juzgarnos o algo así? Soy el alto serafín y jefe del consejo, Adam. Entre otras cosas, todos los asuntos relativos a la seguridad del cielo y sus habitantes están bajo mi jurisdicción directa. Técnicamente, tengo derecho a tomar y ejecutar cualquier decisión destinada a garantizar la seguridad del paraíso, incluyendo la retención de información sobre dichas decisiones. Sin embargo, las exterminaciones son un tema muy controvertido, como mínimo. En cualquier caso, el Consejo estará muy disgustado y no dudará en expresar su descontento, por no mencionar que esto socavará la confianza de los demás en mí, y de todos modos no somos muy confiables, especialmente a la luz de la herejía que está ocurriendo en el cielo. Espera, ¿qué herejía? Pregunté sorprendido. Adán, te conté las palabras del Todopoderoso. Nos dijo que revisáramos Ciudad Querubín. Ah, sí, es cierto, lo siento, no entendí esa parte. Bueno, ya sabes, no todos los días te das cuenta de que has estado hablando directamente con Dios mismo. Bueno, es cierto. Y ya que hablamos de eso, Adán, ¿dio el Todopoderoso alguna pista en esas visiones sobre qué estaba pasando exactamente con esa herejía? Sí, me perdí por completo esa parte del mensaje del Señor. Sin embargo, ¿herejía en el cielo? ¿En algún pueblo querubín? Eso es algo nuevo. No nos mostraron ningún pueblo querubín en la serie, pero fue mencionado en el Yuga Bosi. Maldita sea, jefe. Me olvidé por completo de este desastre de guión. Y sin embargo, también era parte de este universo. Joder, así que ese cabrón de Blitz y su equipo de fanáticos de la moral existen aquí. Y visitan la Tierra para matar a mis hijos. Aunque algunas de sus víctimas se lo merecieran, ¿quién les dio a estos cabrones el derecho de matar a mis hijos? Voy a matar a estos bichos. Adán, ¿qué pasó? El grito asustado de Será me llegó. Ups, me sentí tan afectado que antes de darme cuenta ya estaba de pie y hablando en voz alta. Perdón, es que acabo de recordar algo más de esas misiones y recuérdame, ¿pueden los engendros del infierno visitar la Tierra? Claro que no. La prohibición está claramente establecida en el tratado firmado al final de la guerra contra el infierno. Espera, ¿te refieres a que los engendros del infierno vienen a la Tierra como si fuera su trabajo, y literalmente? Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. Y, por alguna razón, no nos dimos cuenta. Cielos. ¿Por qué no me lo dijiste? Sera estaba indignada. El Señor me mostró muchas cosas, y no todas estaban ni estructuradas, por así decirlo. Y estaba tan obsesionado con el mensaje de la posibilidad de la expiación que todo lo demás, bueno, simplemente se me fue de la cabeza. Entonces, y Adán, ahora recuerda qué más te mostró el Todopoderoso. Te digo que me mostró muchas cosas, y no todo lo que vi es de gran importancia y, Adán, si el Todopoderoso consideró necesario mostrarte algo, entonces no puede ser poco importante.
Oh, está bien, cálmate, ordenaré mis pensamientos ahora y, sí, eso fue incómodo y de alguna manera me obsesioné tanto con el hecho de que era un personaje del Azbin Hotel que me olvidé por completo de la existencia de Leyuba Boss. No es que esta serie merezca ser recordada. La idea original era buena. Demonios se infiltran en la tierra por dinero y matan a los vivos que han hecho algo mal o a los ahora muertos pecadores. Pero luego todo degeneró rápidamente en el sufrimiento de dos fanáticos morales y una especie de mierda casi política, y la idea original se fue completamente al infierno. En serio, esta caricatura tiene un fanfic mediocre en lugar de un guión de verdad, donde un autor novato tomó una idea genial para empezar, pero no tiene ni idea de qué pasará al final ni siquiera en la parte intermedia. De verdad, incluso yo podría haber escrito mejor la historia. Y todos los personajes son escoria. Entiendo que son como demonios del infierno, se supone que son escoria, pero el problema es que Vicias, por alguna razón, decidió hacerlos a todos casi humanos para que nos preocupáramos por ellos. Y lo hizo de la forma más estúpida posible. Bueno, vale, mejor no hablemos de lo mal escrita que está esa caricatura para niños, llena de palabrotas y asesinatos, ese no es el problema. El problema es que esta escoria vagará por la tierra y matará a mis descendientes. Aunque supuestamente no se les permite pisar esta tierra. Absolutamente prohibido. Pero no basta con que estos asesinos mediocres vayan allí, las sucubos también van por alguna maldita razón, como traficar con drogas y corromper a la gente. ¿Por qué cojones? No lo sé, no lo recuerdo, y me importa un bledo. En resumen, todos estos proyectos deben cerrarse. ¿Cómo? No tengo ni idea. Bueno, ahora le contaré a Sera, lo siento por ella, claro, pero probablemente no pueda con esto solo. Entonces, ¿qué debería decirle? En general, decidí no extenderme demasiado y resumir brevemente la caricatura de Sera. Sobre el Blicho, cuya O está silenciada, sobre su equipo de matones, sobre el tipo de negocio que organizaron, cómo llegaron exactamente a la Tierra y qué tiene que ver con todo esto un tal Príncipe Stolas. Y también mencioné que él no es el único que va a trabajar a la Tierra, ya que toda clase de sucubos también realizan sus actos oscuros allí. Esto es inaceptable. Esta vez Sera también estaba muy asustada, pero en lugar de deprimirse, rápidamente se recompuso e incluso se enojó. ¿Dónde está mirando Lucifer? En ninguna parte. Te lo dije, renunció a gobernar el infierno y se lamenta por sus patos. Mucho después hubo un juicio, donde se reunieron todos los demonios del pecado, y no acudió, aunque, en teoría, debería haberlo hecho. Además, no apareció en público durante tanto tiempo que uno de los pecados Satanás, la encarnación de la ira, empezó a decir abiertamente que fue él quien dio origen al infierno y a todos sus habitantes, y en general, Lucky es un tipo efímero y sin él, Satanás, no vale nada. En resumen, está acaparando todo el poder. Oh, sabía que no se debía confiar en Lucifer, pero que no se le debía confiar su propio dominio. Incluso para él esto es demasiado. Aquí Será se levantó y corrió hacia la ventana para ordenar sus pensamientos. Otro problema que debe ser discutido por el Consejo. Y esto a pesar de que tendremos que calmarlos a todos y convencerlos de que las purgas siguen siendo necesarias y de que no me excedí en mi autoridad. Pero te excediste en tu autoridad. No, pero eso no impedirá que otros cuestionen mi competencia. Además de la necesidad misma de llevar a cabo los exterminios. Échame la culpa a mí. ¿Qué? Será se giró hacia mí bruscamente. Fue mi idea desde el principio, insistí en ello y soy responsable de ello. Pero fui yo quien lo aprobó y mejor no te fijes en ese detalle. Enfatiza que fue mi sugerencia. Que la llevé a cabo. Y presta especial atención a que, a pesar de todo esto, Dios me encargó resolver todos los asuntos relacionados con el infierno. Por lo tanto, todo lo que hice le agrada. Seguirán insatisfechos con nosotros dos, pero espero que ninguno de ellos vaya en contra de la palabra del Todopoderoso. ¿Quieres intentar protegerme? ¿Por qué? Sera parecía genuinamente sorprendida. ¿A qué te refieres con por qué? Porque, primero, no necesito un cisma en el cielo, y segundo, no quiero que te juzguen en vano. ¿No te avergüenza haber destruido innumerables almas de tus descendientes y no tener intención de detenerte? Un poco, Será. Un poco. Será, tienes que entender que si hubiera muchos que merecieran el perdón, tendríamos millones de almas redimidas, no solo unas patéticas 173.
Para alguien que no suele pensar demasiado en nada, con demasiada frecuencia haces afirmaciones que no me gustan, pero que me resulta difícil refutar. Serapín suspiró con cansancio. No soy yo, es la vida. Gracias a los pájaros carpinteros. Será soltó una risita vaga y nos quedamos en silencio. Y era todavía el futuro, ¿verdad? Me parece que sí. Intenté recordar la cronología aproximada de Boss y compararla con la de Hotel. La única pista que recordaba era que, cuando se estrenó el piloto de Azbin, su oficina ya llevaba tiempo trabajando, porque su secretaria estaba viendo el programa en el que Charlie intentaba promocionar su idea con Hotel, y también salía en el piloto, solo que esta vez era Boss, pero nada más. Sin embargo, las probabilidades de que Blitz aún no haya abierto su oficina son bastante altas. Eso significa que no ha matado a nadie. Lo que significa que es posible, no posible. Hay que cortar este asunto de raíz. Aunque sus víctimas sean escoria, nadie le dio derecho a matarlas. Esto no es una serie de dibujos animados, no puedes tomarte las muertes a broma. Así que al diablo con este fanático de la moral y su pandilla. Así que aún tenemos una oportunidad de prevenir las actividades de este imp. Supongo que necesitamos renovar la barrera entre el infierno y la tierra, y, de hecho, la protección del cielo. ¿Existe una barrera entre el infierno y la tierra? Me sorprendí un poco. Claro, lo instalamos justo después de la guerra, por si acaso. ¿No lo sabías? No recuerdo nada parecido, bueno, no importa. No parece que tenga menos que hacer, aunque parece que ya he hecho tantas cosas importantes. Por fin, alguien empieza a comprenderme. He vivido a este ritmo desde la caída de Eren. Bueno, dime, ¿había algo sobre Cherubtown en esas misiones? Ah, sí, en resumen, el bicho raro de Blitz recibió la orden de matar a un rico de dudosa moral. Ese rico quería suicidarse, no recuerdo por qué, y Blitz no iba a detenerlo, pero entonces aparecieron 3 querubines de una, digamos, organización benéfica. ¿Acaso tenemos organizaciones que ayuden a los mortales? Sí. Aunque admito que los conozco muy superficialmente. Sus actividades están bajo el control directo de Aniel, y él me informa sobre los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Más de 120.000 personas se salvaron de una muerte prematura el mes pasado. ¡Guau! ¿En serio? Es una cantidad enorme, incluso considerando que hay unos 6 o 7 mil millones de personas en la Tierra. Por cierto, al menos uno de estos ayudantes debería haber sido grabado. Pero esa es una idea para otro momento, quizás. Bien, entonces, en lugar de matar a ese rico, Blitz y su equipo empiezan a convencerlo de que la vida no tiene sentido y que no tiene sentido aferrarse a ella, mientras que los querubines de la organización, Cherub, sí, empiezan a convencerlo de que, aunque no le quede mucho tiempo, debería hacer una última buena obra para llegar al cielo. Pasaron mucho tiempo convenciéndolo, llevándolo a diferentes lugares, y luego se pelearon, lo que resultó en que el rico muriera aplastado accidentalmente por un piano. Luego apareció otro querubín ciervo y dijo que ese hombre murió por esas 3 acciones, y que por eso ya no pueden ir al cielo. Y. Y también eché un vistazo a su oficina, y había un cartel con una cita de supuesto Dios sobre rodearse de amigos útiles y deshacerse de aquellos que no se pueden usar en beneficio propio. Y. Sí, eso es todo. ¿Recuerdas los nombres de esos querubines? Sobre todo de esa cierva. Ay, será se está enfadando. No, lo siento, no creo que ni siquiera se hayan presentado. Hoy iremos a Ciudad Querubín, y allí identificarás a esta cierva, dijo en un tono que dejó claro de inmediato que discutir era inútil. Ah, la conversación con Georg se pospone, bueno, aún hay tiempo para eso. ¿Crees que esta es la misma herejía contra la que nos advirtió Dios? Pregunté. Como mínimo, es un rastro muy claro y, como mucho, una manifestación directa. Tú no lo sabes, pero ya hemos enviado al equipo de investigación de Serapima Ciudad Querubín. Hasta ahora no han encontrado nada, pero si lo que dices es cierto, y no tengo motivos para dudarlo, les ahorraremos mucho tiempo y esfuerzo. Bien, ¿hay algo más de esas misiones que realmente quieras saber? He visto a algunos señores supremos, pero puedo con ellos yo solo. He visto a los demonios del pecado. La avaricia y la lujuria se pelean discretamente, Gula pasa mucho tiempo en fiestas en su honor, al resto solo los he visto en el juicio de Stolas, y en realidad no hicieron ni dijeron nada. Por cierto, ¿por qué lo juzgaron? Tenían intrigas políticas familiares internas.
Básicamente, él se peleó con su esposa, y su hermano le tendió una trampa para que perdiera 100 años de su título y poderes. Sin embargo, esto no nos interesa en particular. Al contrario, mientras los demonios de Goetia se pelean entre sí, están demasiado ocupados como para pensar en conspirar contra el resto del universo. Deberíamos haberlos eliminado al final de la guerra. Habríamos tenido menos problemas. Adán, perdieron y admitieron su derrota y, si hubiéramos perdido, no habrían tenido piedad, será. Todo lo contrario. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya tenemos lo que tenemos. En efecto. ¿Hay algo más importante? Lo pensé. Hablé de la epopeya con Charlie, de Bliss y compañía, mencioné a los señores supremos y también a los pecados. ¿Qué más podría ser importante? También hay un ciervo y su misterioso dueño, que podría ser cualquiera, desde Lilith hasta la encarnación del mal local. Y por cierto, sobre eso Será, ¿sabes qué le pasó exactamente a Eva? De repente le lancé mi pregunta a Será. Como sabes, tras probar la fruta prohibida, tuvo que elegir entre el bien y el mal. Eligió el mal, y así se convirtió en su recipiente, la personificación del mal. Tú mismo viste cómo destruyó el Edén, convirtiéndolo en el infierno, pero y en algún momento, durante la caída, simplemente desapareció. No tenemos ni idea de cómo ni dónde, solo sabemos que estaba en el Edén cuando se derrumbó y se convirtió en lo que se convirtió. Si aún existe, no se ha mostrado de ninguna manera en todos estos años. Lo más probable es que desapareciera junto con el Edén, pero y no podemos estar completamente seguros de eso. Seguimos intentando encontrar algún rastro de ella, si es que hay alguno, pero hasta ahora no hemos encontrado nada. ¿Por qué preguntas? Porque era uno de esos nerds que, mientras esperaba el producto terminado, buscaba información sobre la futura obra. Así fue como descubrí el personaje de Ro, abreviatura de la raíz del mal. Según una idea de Vivienne, Eva se transformó en ella tras la fruta, convirtiéndose en la encarnación del mal. Sí, Lucifer no era el villano principal de todo el Hayaverso ni siquiera en las primeras etapas del desarrollo de la serie. No tengo ni idea de si este concepto sobrevivió o si simplemente se quedó como una idea genial que no llegó a la serie, pero, no deberíamos descartar la posibilidad de que realmente exista en este mundo y esté tramando algo. Aunque no pueda hacer nada al respecto, ni siquiera en teoría. No, lo siento, no tiene que ver con visiones, es solo que, últimamente he estado pensando mucho en ella. Probablemente por Lilith. Ah, ya veo. Será me miró con compasión. Probablemente piensa que aún tengo esperanzas de que Eva esté viva y pueda salvarse de alguna manera. Bueno, no voy a disuadirla. De acuerdo, si eso es todo lo que había en las visiones, me miró con curiosidad y asentí, como si eso fuera todo. Entonces, dime qué debo decirle al consejo sobre todo esto. En realidad, creo que debería ir ante el consejo y explicárselo todo. ¿Seguro? ¿Puedo actuar delante de ellos yo mismo? ¿Y asumir todo el peso de las críticas? No, no te entregaré para que te destrocen. Por favor, no exageres, mis hermanos y hermanas no son depredadores que estén dispuestos a matarme a la más mínima debilidad. Hizo una leve mueca. Sea como sea, quiero hablar con ellos para explicarles la política del partido en materia de asuntos exteriores, por así decirlo. Y pedirles ayuda para mis asuntos futuros, ya que el Señor me ha dado el derecho a hacerlo. Espera, ¿significa esto que ahora, en esencia, tengo la misma autoridad que los serafines? No del todo, pero y casi, supongo. Bien, discutiremos qué y cómo lo discutiremos ante el Consejo, pero por ahora, volemos a Ciudad Querubín. El asunto de la herejía en el cielo debe resolverse cuanto antes. Como digas. Me encogí de hombros, al darme cuenta de que mis planes se estaban retrasando un poco. Personalmente, no veía toda esta herejía como un gran problema. Es decir, sí, la situación con los querubines era ciertamente desagradable, pero, comparada con el infierno, me parecía un problema menor, que podía y debía dejarse en manos de los serafines, que era con lo que contaba. O sea, voy a señalar a esa gerente eficaz que destierra a los suyos del cielo sin juicio ni investigación, algo para lo que no necesariamente tiene autoridad, y luego ¿cómo se llama? Aniel, lo solucionará él mismo. Incluso pensé que aún tendría tiempo de llegar a Georgoi. Bueno, resulta que subestimé un poco la magnitud del problema, pero, para ser justos, debo decir que nunca podría haber predicho que las notorias desviaciones del canon serían tan graves,